Muchas gracias, Gonzalo Bernardos. ¿Cuál puede ser el pronóstico de todo esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que, aunque los sueldos por fin hayan empezado a subir algo, los precios lo hagan más rápido y nuestra capacidad adquisitiva mengue? Yo no estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Adecco. Yo considero que hay dos etapas. Una etapa que es prácticamente toda la de Mariano Rajoy, casi toda, en que hay un modelo económico. Ese modelo económico es basar la salida a la crisis de la economía española en las exportaciones, y para exportar hay que tener mucha competitividad, y para tener mucha competitividad hay que tener salarios muy bajos. No obstante, ya en 2018 las cosas empiezan a cambiar. Así, en 2018 la inflación es el 1,6 y en cambio las subidas en convenio es el 1,8. Y si nos vamos a 2019, lo que dice Adecco, pues sencillamente no es verdad. En el año 2019, si cogemos la inflación de agosto, nos encontramos que solo es del 0,3. Los funcionarios públicos ganarán un mínimo del 2,5 de incremento salarial. El sector privado, en el último dato que tenemos de los salarios fijados en convenio, es el 2,2. Los pensionistas, el 1,6. Por lo tanto, en general, este año es el primer año que se recupera significativamente capacidad adquisitiva. Ahora bien, eso no significa que los salarios sean altos. Eso no significa que realmente la gente se gane muy bien la vida. Sí que hay un antes y después de la subida al salario mínimo del 22,3% este año, pero para que los salarios vuelvan a recuperar su vigor y aquellos que eran clase media vuelvan a hacerlo, es necesario e imprescindible eliminar la reforma laboral. Porque cuando se sienten sindicatos y patronal, que los dos tengan cartas similares, no como la reforma laboral que le da a los empresarios un póker de ases y a los representantes, los trabajadores, los sindicatos, una pareja de doses. Rayo, ¿somos cada vez más pobres? Yo creo que también tiene bastante que ver con un efecto estadístico. Es decir, si estamos creando cada año alrededor de 500.000 de puestos de trabajo con salarios por debajo en general de la media no sube tanto como subiría si midiéramos la evolución salarial de los mismos trabajadores del año pasado. Por tanto, el efecto estadístico de estar incorporando 500.000 de trabajadores con salarios por debajo de la media hace que la media no suba mucho y por tanto a poco que aumenten los precios el salario real cae. Pero efectivamente en el año 2017, son los últimos datos que tenemos, la desigualdad en nuestro país bajó significativamente. Lleva bajando desde el año 2014, pero en el año 2017 se produjo una caída muy importante de la desigualdad que prácticamente la dejó a los niveles precrisis. ¿Y por qué bajó la desigualdad? Porque quienes ganaron más renta fueron los deciles, las partes más humildes, más pobres de la sociedad. Por tanto, quienes están experimentando mayores ganancias de renta, no solo porque se están incorporando al mercado laboral, que también, sino porque los salarios de esos estratos más bajos de renta están subiendo más, son las clases más empobrecidas. Y por tanto, decir que estamos perdiendo poder adquisitivo, ya digo, creo que es más un efecto estadístico que real. En cuanto a la vivienda, es evidente que son factores diversos los que influyen. Pero, hombre, no digamos que es que regular los precios de alquileres cuando han subido un 50% en 5 años o suben un 10% anualmente es una medida poco menos que comunista. Porque os cito los países donde hay medidas de regulación de alquileres diferentes, porque unas han fracasado, otras no. Y de hecho París está recuperando esa ley que habían derogado. O Nueva York aprobó hace unas semanas otra ley de regulación de alquiler. Pero te cito países: Portugal, Italia, Francia, Irlanda, Escocia, Alemania, Berlín a partir de 2020 ha estipulado una limitación del precio de los alquileres, de la subida de precio de los alquileres. No creo que sean países comunistas. En España el control de alquileres no es comunista, es franquista, porque quien estableció el control de alquileres en España fue Franco con la Ley de Arrendamientos Urbanos del 64, que es las famosas rentas antiguas que han destrozado, o que destrozaron en el pasado, el centro histórico de las ciudades, porque una vez controlas los alquileres, lo que se hace es dejar de reinvertir en esa vivienda, se la deja deteriorar y por tanto no se saca ni nueva vivienda en el alquiler ni se mantiene la vivienda antigua. En España tenemos un problema que no es normal, pero no es un problema derivado de dejar al libre mercado actuar. Es un problema derivado, sí, del intervencionismo administrativo a la hora de contingentar la cantidad de vivienda que se oferta. La demanda de vivienda ha aumentado mucho más que la oferta. ¿Y por qué no ha aumentado la oferta de vivienda allí donde se la demanda? No porque no sea rentable construir, no porque no sea rentable alquilar. Estamos diciendo que es rentabilísimo
¿Por qué no se saca nueva vivienda en alquiler? ¿Por qué no se construye nueva vivienda? Porque las administraciones públicas están restringiendo la oferta de suelo. Porque las administraciones públicas no están dotando usos residenciales al suelo urbanizable que tenemos. Por tanto, si la administración restringe la oferta de suelo, el precio evidentemente sube. Y ese es el problema, no el mercado, sino la administración cargándose el mercado. Esto muy breve, no chocan dos derechos, porque uno no se cumple, el derecho a la vivienda no se cumple, y el derecho a la propiedad está hiperprotegido. Adelante, Rayo, breve. El derecho a la vivienda se vulnera precisamente porque se impide la construcción. Yo estoy de acuerdo, y hoy voy a coincidir también contigo en algo que has dicho, que el Estado defiende los intereses de determinadas clases propietarias. ¿Y por qué defiende los intereses de determinadas clases propietarias? Porque lo que les interesa a los propietarios de vivienda es que los precios suban, no que los precios bajen. Y para que los precios suban, ¿qué hacen? Restringir la oferta. ¿Qué tendría que hacer el Estado para facilitar el acceso a la vivienda? Liberalizar el mercado inmobiliario para que se pueda construir más y se pueda proporcionar vivienda a precios asequibles allí donde esa demanda de vivienda existe. O expropiar vivienda adquirida. Juan Ramón. Expropiar vivienda sí que no funciona porque justamente lo que tenemos es una carencia de vivienda allí donde se la demanda. La vivienda vacía se puede expropiar. ¿Dónde está la vivienda vacía? Pero vamos a Los ver bancos, pero ¿dónde está? La vivienda vacía que puede haber en Murcia no atiende la demanda de vivienda en Madrid. Y en Madrid no hay grandes bolsas de vivienda vacía que se puedan ocupar. En Madrid hay carencia de... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.